Hola fotógrafas y fotógrafos, soy Juanma Peral y hoy en Fotoinfo vamos a ver la prueba de este fantástico objetivo, del Olympus 300 mm f4, que es sensacional para fotografía de sujetos lejanos, para fotografía de animales, para fotografía de deportes, etc. Lo vamos a comparar además con el zoom también de Olympus 100-400 mm, así podremos ver cuál de los dos teleobjetivos tiene ventajas a la hora de usarlo en determinadas aplicaciones. Y quiero dejar antes claro que Olympus me ha proporcionado ambos objetivos, pero no paga porque diga que es mejor este o este, es decir, es una prueba independiente. Aunque me han proporcionado los dos para hacerla, no paga porque recomiende ninguno de los dos en concreto. Así que, una vez dicho todo esto, vamos a empezar. ¡Vamos allá! Bueno, pues en primer lugar, como decíamos, estamos comparando un objetivo fijo versus un zoom. En teoría, un objetivo fijo, y más si es de la gama Pro, como es el de Olympus, el 300 mm f4, debería dar más calidad. Esto es algo que vamos a ver después en la prueba de calidad, detenidamente, pero digo en teoría. Solo por definición, lo lógico es que un teleobjetivo, si está muy bien construido, como es el caso, debería dar siempre más calidad que un zoom. Pero más calidad, ojo, a 300 milímetros. La versatilidad de zoom es que tiene más calidad en el resto de rangos focales, a 100 milímetros, a 200, a 400 milímetros, a los cuales este objetivo no puede llegar porque es solamente un teleobjetivo de focal fija. Obviamente el hecho de que sea un diafragma luminoso f4 frente al 6,3 que tiene el Olympus 100-400 cuando está en 300 milímetros, esta ventaja de un diafragma y pico de diferencia le aporta dos ventajas fundamentales. La primera es que cuando queremos poca profundidad de campo en el sujeto, por ejemplo para aislar un sujeto del fondo, un diafragma más abierto siempre hace que esto sea más fácil. Siempre va a estar más aislado si utilizamos este teleobjetivo que con el zoom. Y además, otra ventaja que nos aporta es que cuando queremos hacer fotografía con baja luminosidad, pues imaginad al amanecer o en el interior de un bosque cerrado en el que durante el día muchas veces es que no entra apenas luz y tenemos que usar ISOs altos, un objetivo que sea más luminoso como es el de 300 mm f4 es ideal para no tener que subir el ISO demasiado, que es una de las ventajas de los sensores de micro 4 tercios, que a ISOs elevados actualmente producen más ruido que los sensores APS o los sensores full frame. Por tanto, el usar un objetivo más luminoso compensa esta desventaja y hace que puedas fotografiar como digo, al amanecer, al atardecer, condiciones de poca luz, con un ISO bajo para conseguir sacar el máximo rendimiento, la máxima calidad al sensor y por tanto a la imagen. Si necesitas más aumentos para fotografiar animales o sujetos que estén aún más lejos, para deportes por ejemplo, puedes usar multiplicadores. Como dijimos en el vídeo, en la comparativa entre el Olympus 100-400 y el Panasonic 100-400 mm, el Panasonic no admite los convertidores, no admite los multiplicadores de la marca. Por lo tanto, puedes llegar hasta 400 milímetros y ahí ya no puedes seguir. En cambio, con el Olympus sí puedes usar multiplicadores y aumentar aún más su focal para fotografiar, como digo, animales o sujetos que estén muy lejos. Lógicamente, la calidad, partiendo de un teleobjetivo de focal fija como es el 300 milímetros, es mayor, la verdad. Con el 300 milímetros y el 1.4 se puede usar sin ningún tipo de problemas. La calidad es casi igual que la del objetivo original. Se convierte en un 420 milímetros f5.6, eso equivale a la burrada de 840 milímetros. Si usamos una cámara full frame, 840 milímetros f5.6, y si usas el multiplicador 2x, de 300 milímetros pasarías a 600 milímetros y de f4 pasarías a f8, un 600 milímetros f8 que en 35 milímetros equivaldría a la burrada de 1200 milímetros f8. Un teleobjetivo de 1200 es algo que hasta ahora no había, es una cosa realmente bárbara. Y con el 100-400 milímetros puedes usar el multiplicador de 1.4, si no, lógicamente lo vas a usar quien siempre necesite más aumento, es decir, cuando en la posición de 400 milímetros, porque si lo usas en el de 100 milímetros, el multiplicador, para eso usas el zoom y no pierdes calidad. No tienes que usar un aparato más como es el multiplicador y no perderás calidad. Entonces, como digo, siempre lo usarás cuando necesites aún más alcance, más aumento, perdón,
Por lo tanto, de 400 milímetros con el 1,4 pasaría a ser pues, un 560 milímetros y de f6,3 pasaría a f9. Es un diafragma ya un poco cerrado. El problema se puede usar también. El problema yo creo empieza cuando quieres usar, necesitas todavía más aumentos y quieres usar el multiplicador 2 por con este objetivo, con el zoom. Estamos hablando ya de un 800 milímetros f13. ¿Y qué ocurre? Que a f13 ya se empieza a notar la difracción. El problema de calidad, vas a perder calidad por la difracción. Tienes un diafragma tan cerrado que la luz no llega bien al sensor y vas a tener una pérdida de calidad más notable. Desgraciadamente Olympus no nos ha podido proporcionar multiplicadores para esta prueba. Habría sido seguramente ideal comparar el 300 milímetros con el multiplicador 1.4 que se queda en un 420 f5.6 y comparar ese 420 con el multiplicador con el 400 milímetros a los que llega el zoom directamente y comparar la calidad de los dos de forma equivalente. Como digo, Olympus no nos ha podido proporcionar esos multiplicadores, no hemos podido hacer la prueba, espero que en el futuro sí podamos hacerlo en algún momento y os lo contaremos en otro vídeo. Un aspecto en el que el objetivo de focal fija 300 mm f4 Pro es sensiblemente mejor que el zoom 100-400 es en el uso del estabilizador de imagen. La estabilización de imagen de este objetivo es realmente alucinante, sensacional. He conseguido hacer fotos a 1 partido de 15, a 1 partido de 8 a pulso y las aumentas y es que están nítidas, no están movidas, es algo sorprendente. Con un 300 mm es algo increíble. El objetivo, el 300 mm f4, si solamente utilizas la estabilización del objetivo, puede compensar hasta 4 pasos de movimiento. Si además utilizas la compensación de movimiento que tiene la cámara, la estabilización de la cámara, las dos trabajan en conjunto y se utilizan los 5 ejes de sensor de movimiento con el que corrige el movimiento de la cámara, más el giroscopio que ajusta también los movimientos del teleobjetivo y llegan hasta 6 pasos de compensación. Como digo, es una auténtica burrada. No hay objetivos ahora en el mercado que puedan llegar a esto, excepto el nuevo 100-100-400 de Olympus. Es sencillamente increíble. En el objetivo zoom Olympus 100-400 esto no es así. No sabemos por qué, pero no se utiliza el mismo tipo de estabilización que en el objetivo y aunque trabajan de manera coordinada, no se utilizan los 5, el sensor no ajusta en 5 ejes. Esto es convencional en otro tipo de cámaras en el que el objetivo ajusta en 2 o 3 ejes, normalmente en 2, y la cámara, cuando está trabajando en conjunto, solo ajusta un eje, de tal forma que puede compensar 3, como mucho 4 pasos de luz, no los 6 a los que puede llegar el 300 mm en f4, en el que, como digo, en este caso, en esto sí que es sensiblemente superior. Suponemos que el motivo es que los giroscopios que se utilizan en el objetivo Pro son seleccionados uno a uno, testados uno a uno y seguramente sean de mayor precio y de mayor calidad, muy fiables, muy sensibles para poder, como digo, compensar esos 4 pasos solamente con el objetivo, 6 si lo utilizas en combinación con la estabilización de la cámara. Mientras que los de 100-400 mm deben ser giroscopios más convencionales, digamos, y compensan 3 pasos de luz, 3 pasos de movimiento. Esta estabilización de imagen no solo va bien cuando estás haciendo fotografías, sino que la posibilidad de estabilizar la imagen muchísimo más que con el zoom y muchísimo más que con la mayoría de teleobjetivos que hay en el mercado, viene muy bien también cuando vas a grabar vídeo. Cuando vas a grabar vídeo y puede haber movimiento, bien que produzca el viento en el trípode o bien tú mismo al manejar la cámara, la estabilización es, como digo, es mucho mejor y el vídeo queda mucho más fluido. En cuanto a la distancia mínima de enfoque de ambos objetivos, el zoom se puede acercar un poco más. Su distancia mínima de enfoque es de 1,3 metros, mientras que el del 300 mm f4, el del objetivo fijo, es 1,4 metros. Eso hace, unido a que este puede llegar a 400 milímetros versus 300 milímetros, es decir, un poquito más de aumento, eso hace que en su posición macro este objetivo dé algo más de aumento que el fijo. En concreto, puede llegar a 0,57 por, mientras que el 300 milímetros llega hasta 0,48 por. Como veis, ambos son prácticamente 0,5, en este caso un poco más, incluso casi 0,6 por,
con lo cual entramos en una relación de 1 o 2 y son objetivos que son perfectamente válidos para macro. El teleobjetivo en macro se suele usar cuando tienes sujetos que están lejos a los que no te puedes acercar, normalmente con animales, lagartijas, mariposas, a las que no te puedes acercar con un teleobjetivo, con un macro convencional que es más corto, te tendrías que situar muy cerca, el animal se va. Pero también puede ser útil para hacer macro de sujetos que estén, por ejemplo, en un sitio en el que no puedas acceder, en el que tengas una zanja de por medio o estén en la parte de arriba o a media altura en un árbol. Con un objetivo normal, con un objetivo macro normal no podrías acceder, pero con un teleobjetivo con función macro sí que podrás hacer esa foto. Ahora hemos venido a un hide para hacer fotografía de animales. Cuando quieres hacer fotografía de fauna, normalmente lo que haces es o bien vas a buscarlos tú, vas al campo e intentas fotografiarlos, o bien te escondes en un sitio en el cual ellos no te vean y de esa forma puedes conseguir fotografías normalmente mucho más cercanas, mucho más impactantes, en el que el animal se comporta de un modo muy natural porque no está preocupado por ese ser humano que ve allí que podría hacerle algo. En el escondite, como digo, si te escondes en un hide, esto no pasa. Estamos probando el 300 mm f4. Como veis en este hide tiene unas ventanas bastante grandes, así que para que los animales no nos vean y no vean el reflejo, lo que he hecho ha sido cubrirlo con esta red de camuflaje que veis aquí. La hemos... Hemos venido al Parque Nacional de Cabañeros a hacer parte de las fotografías que vamos a utilizar para la prueba de campo. Ambos objetivos tienen un anillo que se puede quitar para acoplarlos al trípode. De tal forma que si vas a hacer fotos a pulso es mucho más cómodo llevarlo sin el anillo, como veis. Pero si lo necesitas, se lo puedes poner para acoplarlo a un trípode como tenemos ahora el 300 mm. En los dos casos, el anillo es compatible además con la rótula Arca Swiss, con lo cual si vuestro trípode es compatible con este sistema, no necesitáis poner ninguna zapata rápida, directamente lo podéis conectar. Ahora tenemos los ciervos bastante lejos, en la dehesa, en la Raña. Mañana vamos a acercarnos a ver qué tal quedan las fotos con el todoterreno. Como podéis ver, hoy tenemos un día lluvioso, algo que nos va a venir muy bien para tres de los que queríamos hablar del objetivo 300 mm. En concreto, el primer punto sería el sellado contra los elementos, el segundo es su velocidad de enfoque, aquí lo vamos a comparar con el Panasonic 100-400 mm, y el tercero es la estabilización de imagen, donde también lo compararemos. En cuanto al primer punto, ¿cómo está sellado contra los elementos? El objetivo 300 mm f4 pertenece a la gama Pro, con lo cual aguanta, bueno, pues podéis ver vídeos en internet incluso en el que lo limpian tanto el objetivo como una cámara M1 Mark II o Mark III, que están selladas igualmente. Se puede limpiar con una manguera, si tiene barro, si tiene suciedad, es decir, que aguantan muy bien la entrada de agua. También resisten el frío, podemos trabajar en condiciones climáticas frías. Fotografía de deportes en exteriores y pues imaginaros un partido de fútbol y está lloviendo, por ejemplo, saber que el equipo va a aguantar sin problemas. Y también para fotografía de naturaleza, donde estamos siempre pues, un poco a merced de las inclemencias del tiempo. Ese sería el primer punto. Curiosamente,
El 100-400 milímetros, aunque no es de la gama Pro, lleva el mismo sellado, con lo cual también se puede usar muy bien para fotografía de exteriores. El segundo es la velocidad de autoenfoque. Vamos a verlo, ahí juega mucho, tiene mucha importancia el hecho de que el 300 milímetros f4 sea un paso y pico más luminoso que el 100-400 milímetros. Es decir, que sea f4 a 300 milímetros, mientras que el 100-400 a 300 milímetros solamente tiene un diafragma de 6,3. Esto es un diafragma más cerrado, entra menos luz hasta el sensor y eso obviamente hace que el enfoque no sea tan rápido. Vamos a probar ahora la velocidad de autoenfoque con el 300 milímetros f4. Hemos elegido un sujeto en primer plano que está como a 3 metros cerca de la distancia mínima de enfoque, que es 1,4 metros, un sujeto medio plano que está a 25 metros y el fondo que está a 85. Vamos a pasar de uno a otro. Estamos en el primer plano, como digo, son como 5 metros. Vamos a seleccionar el punto intermedio, plano intermedio, le doy ahora a enfocar. ¿Veis? Ahí he tardado un poco. Por último al fondo, 85 metros. Y ahora del fondo hasta el inicio. Le doy. ¿Veis que el autofocus le cuesta? Ahí. Del más cercano, del primer plano, hasta el fondo del todo. También le ha costado. Y al intermedio, del primer intermedio, del intermedio al final, es rápido porque tiene que recorrer menos distancia. Esto es en vídeo, para fotos es mucho más rápido. Lo que pasa es que eso no lo podemos ver aquí, no os lo puedo demostrar, pero es bastante más rápido. Y lo más difícil siempre para un objetivo es enfocar desde el sitio más cercano al más lejano, claro. Vamos a enfocar desde el primer plano, que es esta corteza de pino que hay aquí, hasta el fondo. Ahí. Vale, y ahora del fondo, al principio le voy a dar al botón, 1, 2 y 3, le doy al autoenfoque. Esa es la velocidad grabando vídeo. Como digo, haciendo fotos es mucho más rápido. Y por último, la estabilización de imagen. Con este objetivo vamos a ver fotografías en las que veremos que la estabilización de imagen es una pasada, realmente increíble. Cómo podemos hacer fotos a pulso con muy poquita luz. Y por eso digo, un día como hoy que está lluvioso viene muy bien para tanto la F, para las pruebas de autoenfoque, como para las pruebas de estabilización de imagen, porque llega muy poquita luz hasta el suelo. Entonces podemos imitar cómo sería la fotografía en las condiciones más complicadas de luz, un amanecer, un atardecer o un día como hoy en el que está lloviendo, pero bien, a cántaros. Pues vamos a ver ahora la prueba de estabilización y así comprobaremos si el 300 mm f4 estabiliza el movimiento, también como dice Olympus, bueno, ahora OM Digital Solutions. Según el fabricante, este objetivo puede estabilizar hasta 6 pasos con una cámara compatible, como esta que hemos usado para la prueba, como esta Olympus EM1 Mark III, o 4 pasos solo con el objetivo, o con una cámara que no tenga estabilización de imagen. Lo vamos a comparar además contra el zoom Olympus 100 mm 400, 100-400 mm, que estabiliza en teoría hasta 3 pasos. Las pruebas las he hecho con varios tipos de fotografía. Aquí vais a ver en concreto con texto. Pero para que veáis, también lo he hecho con esta corteza de pino que veis aquí. Los resultados son similares, pero entiendo que con el texto es mucho más fácil de apreciar si la foto está o no movida. Es decir, si el estabilizador ha hecho bien su trabajo y consigue que la foto no quede movida, o por el contrario no ha conseguido parar nuestro movimiento. Vale, para ello tenéis que intentar poner el vídeo a la máxima resolución que te deje la pantalla. Por eso estos vídeos los grabo en 4K, para que luego podáis ver todos estos detalles bien. Por ejemplo, esta fotografía de la corteza de pino está nítida, porque está hecha a 1/15 de segundo, esta a 1/8 estaría ya movida, y esta a 1/4 de segundo está aún más movida. ¿Vale? Espero que lo podáis apreciar. Bueno, pues vamos a verla ahora con la prueba, como digo, de texto, donde se ve bastante mejor. Hay que tener en cuenta que yo tengo un pulso bastante entrenado para la fotografía a pulso, por lo tanto puede que no sea exactamente así en vuestro caso, puede que vuestro pulso no esté tan habituado a trabajar con teleobjetivos de este tipo y os salgan más movidas de lo que ocurre en esta prueba.
Vale, pues vamos a empezar a 1 partido 15 segundos, como podéis ver ahí. Vale, y vamos a ver de 5 fotos, he hecho 5 fotografías de cada una, de cada velocidad, porque cuando hagáis pruebas de estabilización es muy difícil llegar a una conclusión con una sola foto de cada. A veces el pulso tuyo funciona un poco peor o un poco mejor, con lo cual tenéis que hacerlo siempre, debéis intentar hacer varias fotografías. En este caso yo he hecho 5 de cada velocidad, además usando, para evitar todo el movimiento posible en la cámara, usando el obturador electrónico, para que haya el menor movimiento posible dentro de la cámara y no nos afecte a la prueba. Bien, pues como decía, esta es la primera foto de prueba, la primera serie de fotos de prueba a 1 partido 15 segundos. Veis que esta está nítida, la segunda también, la tercera está un poco movida, la cuarta está bien y la quinta está bien. Por tanto, aquí podemos decir que hay acertado en 4 de 5 fotografías. 4 de 5 fotos ha conseguido estabilizar el movimiento. A 1 partido de 15, que sería 4 pasos de estabilización. Para usar este objetivo, si es un 300 milímetros, lo recomendable para que la foto no quede movida sería hacer las fotos a 1 partido de 300. Por lo tanto, 1 partido de 300 sería la velocidad correcta. Por debajo de eso serán los pasos de estabilización. 1,125, que es la mitad de 1,300, más o menos, sería un paso de estabilización. 1 partido 60 serían 2 pasos de estabilización. 1 partido 30, 3 pasos de estabilización. 1 partido 15, 4 pasos de estabilización, que es lo que habéis visto ahora. Vamos a pasar a la siguiente, que sería con 5 pasos de estabilización, es decir, 1/8 de segundo. En 1/8 de segundo vamos a ver de 5 fotos cuántas salen bien. La primera, la segunda bien, la tercera bien, la cuarta bien y la quinta bien. Aquí ha conseguido estabilizar el 100% de las fotos, 5 de 5. Lo siguiente sería ver para 1/4 de segundo, es decir, para 6 pasos de estabilización. Para 1/4 de segundo esta estaría bien, esta está, como veis, algo movida, la vamos a poner como mala, esta estaría bien, esa también y esta también. Con lo cual hemos conseguido hacer 4 fotos bien de 5. Otra vez un 80% de acierto. Para medio segundo, que serían 7 pasos de estabilización, lo vamos a ver ahora, esta está movida, fijaos que estamos haciendo la fotografía a medio segundo nada más y a pulso. Una estaría movida, esta estaría bien, una bien, otra movida, otra bien, otra bien. Tenemos 3 de 5 aciertos para medio segundo. Vamos a ver ahora para 1 segundo, es decir, 8 pasos de estabilización. ¿Cuántas fotografías saldrían bien? Pues la primera, como veis, está movida. La segunda está bien, está bastante nítida. La tercera está movida. La cuarta está movida. Y la quinta también está movida. Por lo tanto, podríamos decir que 1 de cada 5 ha salido bien. Aquí ya el índice de fallos, como veis, es mucho. Por lo tanto, este objetivo no recomendamos usarlo. En realidad no vemos que sea útil para estabilizar más de 7 pasos. Pero ojo, que nos permite hacer fotografías a 1/2 de segundo, en el cual más de la mitad de las fotos salen bien, y a partir de 1/4, 1/8 de segundo, prácticamente todas las fotos que vais a hacer salen bien, siempre y cuando obviamente el sujeto no se mueva. Lo que estabiliza es el movimiento de vuestro cuerpo con la cámara, no el del sujeto. Algo sorprendente, como digo, poder hacer fotografías con un 300 milímetros a pulso a medio segundo, a 1/4 de segundo, es algo increíble. Como sabemos que con el Olympus 100 400 milímetros zoom la estabilización es sensiblemente peor que con el 300 milímetros f4, vamos a probar a velocidades superiores a ver qué tal estabiliza. Es decir, vamos a empezar en este caso a 1 partido de 60 segundos, que si 1 partido 300, 1 partido 150 es la velocidad idónea para que las fotos no queden movidas a pulso. Si dividimos eso entre 2, 1 partido de 150 sería 1 partido de 125, sería un paso de estabilización. Si lo dividimos otra vez por 2 sería 1 partido de 60, 2 pasos de estabilización, que es lo que vamos a probar ahora. Bien, como veis esta primera foto está bien. La segunda está también bien. La tercera bien. La cuarta está movida. Y la quinta está bien. Por lo tanto tiene 4 de 5 aciertos a 1 partido de 60 con 2 pasos.
Vamos a pasar ahora a ver a 1 partido 30 de segundo, es decir, con 3 pasos de estabilización. La primera está mal, la segunda está bien, la tercera está bien, la cuarta está nítida y la quinta también. Por lo tanto, 4 de 5 aciertos, un 80%. Pasamos ahora a ver cómo estabiliza con 4 pasos, es decir, 1 partido 15 segundos. La primera, como podéis ver, está movida, la segunda está bien, la tercera está movida, la cuarta está bien y la quinta está bien. Es decir, 3 de 5 aciertos. Para 1 partido 8 segundos, es decir, 4 pasos de estabilización, tenemos la primera movida, la segunda movida, la tercera está bien, esta cuarta movida y la quinta movida. Por lo tanto, solamente hay un acierto para un octavo de segundo, que es algo de esperar, porque un octavo de segundo son 5 pasos de estabilización. Vamos a ver ahora a un cuarto de segundo. En esta vamos a ver con 6 pasos de estabilización cómo quedaría. Como veis, la primera está muy movida, la segunda está, bueno, podemos decir que esta sí está nítida, la tercera está movida, la cuarta movida y la quinta también movida. Por lo tanto, 1 de 5 ha conseguido estabilizar. Y pasamos a la última prueba, que es de medio segundo, es decir, 7 pasos de estabilización, en el cual hay todas las fotos están movidas. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Como veis, están todas muy movidas. Por lo tanto, como conclusión, si disparas muchas fotos a pulso con poca luz, necesitas una buena estabilización. Y aquí el 300 mm le da a un auténtico repaso al zoom. De hecho, es uno de los teleobjetivos a 300 mm de Olympus con mejor estabilización de imagen del mundo entero. Es totalmente recomendable si necesitas eso, fotografías a pulso con muy poquita luz, en el que va a ser decisiva la estabilización de imagen. Siempre y cuando, como decimos, que el sujeto no se mueva. Lo que va a estabilizar es tu pulso, es el movimiento de la cámara, pero no obviamente el del sujeto. Algo en lo que destaca este objetivo, el 300 mm f4 Pro, como objetivo más profesional que el zoom, es en su ergonomía. Para empezar, en el parasol. El parasol que trae el 300 mm f4 está integrado, es retráctil, de tal forma que cuando no usemos está así, y si lo vamos a utilizar se mueve hacia adelante, y si lo giras a la derecha se queda fijado, de tal forma que ya no vuelve para atrás. ¿Vale? Para volver para atrás tienes que girar a la izquierda y ya lo puedes echar para atrás. En ningún momento interfiere con el enfoque, ya sea en enfoque automático, donde puedes ajustar en manual si quieres, como estoy haciendo ahora, o si seleccionas el enfoque manual, como veis, el parasol no se mete en ningún momento, no molesta para nada. Y en cuanto al parasol del zoom, que vimos en el vídeo del zoom 100-400 de Olympus versus el 100-400 de Panasonic, ya dijimos, en primer lugar, este parasol es de un plástico no tan bueno como el del 300 mm f4. Es un parasol que se puede colocar en posición inversa, pero que no es tan cómodo de usar, tienes que quitarlo. Si lo quieres usar, tienes que quitarlo y montarlo. Y además, una cosa que vimos cuando comparamos los dos objetivos zoom es que en el 100-400 mm, si no tienes puesto el parasol ahora mismo, si está en esta posición tiene un problema, y es que no te deja acceder al enfoque manual. Solamente tienes que ir tirando de zoom, y solamente cuando está a partir de 180, 200 milímetros es cuando vas a poder usar esta rueda, que es el enfoque manual. Si lo tienes a menos, a 100, 150, no puedes ajustar el enfoque. En cuanto a los botones, el 300 mm f4 tiene 3, como podéis ver. El primero, para elegir la distancia a la que quieres enfocar, desde 1,4 a 4 metros, desde 4 metros a infinito en esta posición, o todo el rango desde 1,4 metros a infinito. Si vamos a hacer fotografías de sujetos cercanos, lo pondríamos aquí para que el autoenfoque sea más rápido, y si pierde el sujeto no tenga que ir hasta infinito y volver, sino que solo llegaría hasta 4 metros.
Si vamos a hacer fotografía de animales o sujetos que no sabemos que no van a estar cerca, lo podemos usar entre 4 metros e infinito, de tal forma igual que si pierdes al sujeto al que estás enfocando, no tiene que el zoom, perdonad, no tiene que el enfoque buscar desde 1,4 metros hasta infinito, sino que solamente se ahorrará parte de ese trabajo y lo hará desde 4 metros a infinito y por tanto el autofocus será más rápido. Debajo tenemos el botón para seleccionar estabilización de imagen sí o no. Como vemos, en este objetivo la estabilización de imagen va en conjunto con la cámara, se comunica con la cámara, con lo cual llega a una barbaridad, a 6 pasos de compensación. Y luego además tienes este botón que tienen algunos objetivos de Olympus Pro, que es el botón que puedes configurar como una función más. Una de las ventajas de Olympus es que puedes configurar todos sus botones prácticamente. Este botón lo puedes hacer, por ejemplo, para que pase entre, no sé, vaya a una distancia determinada, para ajustar el balance de blancos, para lo que quieras, lo puedes ajustar, lo puedes elegir. En el 100-400 milímetros tenemos en primer lugar para seleccionar el rango de enfoque. Los botones, fijaos que son algo más pequeños que en el 300 milímetros f4 y además también son un poco, ¿cómo decirlo? Son menos seguros. Yo los noto que se mueven un poco más que el de 300 f4. Podemos elegir para el enfoque desde 1,3 metros a infinito, que sería la posición central, desde 1,3 metros a 6 metros está de aquí, y desde 6 a infinito. Recordad que en el caso del Olympus 300 mm f4 del fijo, va de 1,4 a 4 metros y de 4 metros a infinito. Luego tenemos al autoenfoque o el enfoque manual, que se selecciona con este botón, con este switch. Y por último, para elegir si quieres o no estabilización de imagen, on y off. En el 300 mm f4, como en algunos otros objetivos de Olympus, la selección entre autofocus o manual en el objetivo se hace con este sistema retráctil, donde estás en la rueda de enfoque, la puedes llevar hacia atrás y ahora aparecen ahí las distancias, como veis, y estás enfocando totalmente manual. Lo llevas hacia adelante y vuelves a un enfoque automático en el que si quieres puedes o no hacer correcciones en manual. Yo lo suelo usar para hacer fotografía de animales, uso el enfoque automático, pero hago ajustes con esta rueda de enfoque. Es un sistema que tiene sus detractores y gente a la que le encanta. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí que es verdad que puede ser sensible y cuando estás intentando enfocar, por ejemplo, que sin querer se te vaya atrás cuando estás haciendo autofocus y ahora de pronto ya te pasa manual. Entonces le das al botón para que autoenfoque y no va a funcionar, no te va a hacer caso. Hay gente que le cuesta acostumbrarse, sobre todo los que vienen o venimos de otras marcas que no son Olympus, que no estamos acostumbrados a esta función, sino que es un botón que mueves. También es verdad, hay que decir a favor que es muy rápido, porque en la mano en la que estás usando para ajustar el enfoque en autofocus, directamente lo mueves hacia atrás un momento y ya puedes enfocar en manual. Lógicamente el teleobjetivo 300 mm f4, como es Pro y como es tan luminoso, es un objetivo más caro. Hay que partir de eso. Cuando estamos viendo las diferencias en calidad, en luminosidad, etcétera, hay que tener en cuenta que es un objetivo que cuesta prácticamente el doble que el zoom. Cuando salió en 2016 el 300 mm f4 costaba 2.600 euros, ahora lo puedes encontrar por unos 2.200 euros, supongo que con el tiempo irá bajando un poco, mientras que el zoom salió el año pasado por 1.500 euros y ahora está en 1.200. Como veis, la diferencia actual puede ser 1.000 euros. 1.200 euros puedes tener este teleobjetivo que te hace muy bien el servicio cuando vas a hacer fotografía en el campo o para deportes. Y si necesitas un objetivo más pro, más luminoso, con una construcción más sólida, con mejor estabilización de imagen, por 1.000 euros más tienes el 300 mm f4, que es realmente sensacional.
En cuanto a tamaño, si lo comparamos, ahora he quitado el parasol para que comparemos bien el tamaño. El de 100-400 milímetros, como veis, es un poquito más corto, es decir, podría ocupar, por ejemplo, menos espacio en la mochila, porque esta se puede reducir al tamaño de 100 milímetros, como veis. Lógicamente, si tiramos del zoom y lo llevamos a 400, ahora sí que es más largo que el 300 milímetros. Pero como digo, para llevarlo de un modo compacto, o bien cuando estás andando por el campo, o para llevarlo en la mochila, es un poquito más corto el zoom. Además, en cuanto al peso, el zoom es un poquito más ligero, pesa 1,120 kilos, es decir, 1120 gramos, mientras que el teleobjetivo de 300 milímetros f4, este otro que tenemos aquí, pesa 1,270 kilos, es decir, hay como 150 gramos de diferencia entre uno y otro. Tampoco es una diferencia que vais a notar en la mochila al final. Lógicamente esto es sin la anilla para usar con el trípode. Si le sumamos la anilla, como son de metal, siempre pesa algo más. En el caso del 300 milímetros f4 pasa de 1,27 kilos, de 1,270 a 1,450 kilos. Por otro lado, sus filtros, su rosca de filtro, su paso de filtro es, para el de 100 milímetros es de 72, es decir, cualquier filtro de rosca, de paso de rosca de 72 milímetros nos valdría, mientras que para el 300 milímetros f4 es de 77 milímetros. Es más ancho, lógicamente porque capta más luz, es más luminoso. Una cosa muy curiosa es que el zoom no es de la gama Pro de Olympus, mientras que el teleobjetivo sí que lo es. El teleobjetivo es totalmente Pro. Hay varias características que podrían reseñarse, pero es verdad que es un objetivo muy completo el zoom. Está estabilizado, tiene muy buena calidad de imagen, el autoenfoque es relativamente rápido. ¿Por qué no es de la gama Pro? Pues en teoría por varias razones. Una es porque lleva más construcción en plástico que los objetivos de la gama Pro. Tiene en el cuerpo más plástico que por lo que tiene el 300 milímetros, que es básicamente metal, menos el parasol. Todo el cuerpo es prácticamente metálico, mucho más resistente en teoría. Y el zoom no, el zoom tiene bastante componente plástico, tanto en las anillas de enfoque como de zoom y en el resto del cuerpo del objetivo. Además, en teoría, también el hecho de que no sea Pro es porque es un objetivo de diafragma variable. Mientras que los objetivos Pro de Olympus, como el 12-100 f4 Pro, el 1240 f2.8 Pro, etcétera, el 50-150 2.8 Pro, todos esos tienen un diafragma que es siempre el mismo, de tal forma que utilices la focal que utilices dentro de zoom, el diafragma no cambia, no varía. Y con este zoom sí, varía desde 5 hasta 6,3. 5 cuando lo estamos usando a 100 milímetros, como es lo que veis ahora, y cuando lo extendemos va cambiando el diafragma hasta que en 400 milímetros se convierte en un f6,3. 6,3 que es un paso y pico de luz menos que el 300 milímetros f4. Por lo tanto, para fotografías en condiciones de baja luminosidad, al amanecer, al atardecer, etc., siempre será mejor utilizar el teleobjetivo 300 milímetros, que es más luminoso, como digo. Bien, pues ahora vamos a ver lo que seguramente muchos de vosotros estabais esperando, y es la prueba de calidad de este objetivo, del Olympus 300 mm f4. ¿Qué tal es? Sobre todo en cuanto a nitidez, es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, tenemos este objeto que veis aquí, este sujeto que hemos fotografiado, que es una serie de pisos que están muy lejos. Imaginaos que está fotografiado con el 300 milímetros, que equivale a un 600 milímetros, o sea que están a tomar vientos. Y vamos a usar este objeto que es bastante anodino, como digo, pero tiene muchos detalles para ver la prueba de resolución. Luego lo haremos también con otro sujeto más. Bueno, pues en primer lugar, quería deciros que estoy usando el software de Olympus Workspace, el software que proporciona Olympus, porque aunque es más lento que otros que suelo utilizar, este viene muy bien si vas a hacer algo que yo he utilizado, que es las fotografías de alta resolución usando el trípode. Es decir, fotografías de muchísima resolución, del doble de resolución que lo que hace la cámara normalmente, y para ello es mejor emplear el propio software de Olympus para que luego esas fotografías las puedas ver bien cuando estén muy ampliadas, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que
Vamos a ver en primer lugar cómo es la fotografía, cómo es una foto normal versus esta fotografía en modo de alta resolución, que como digo tiene el doble de resolución. Vale, pues esta es la fotografía normal. Vamos a decirle que queremos comparar dos imágenes dándole a este botón. Vamos a seleccionar la segunda, que es una imagen de mayor resolución. Vamos a decirle que lo queremos ver al tamaño 1:1, al tamaño de la fotografía real en ambos casos. Vale, aquí podéis ver que la imagen de la derecha es la que tiene mayor resolución, está al doble de tamaño. Por lo tanto, la de la izquierda, para que esté igual, la que haces con la cámara normal, para evaluarlo tienes que verla al 200%, que es lo que voy a hacer ahora. Y ahora tiene el mismo tamaño la fotografía que has hecho con la cámara de modo normal a la fotografía que has hecho con el modo de alta resolución, el Olympus M1 Mark III. Bueno, pues ahora sí que voy a hacer clic aquí para que cuando movamos la imagen se mueva en los dos lados, así. Como digo, tiene el inconveniente de que es un poquito más lento, o bastante más lento que otros softwares. Por eso teníais esa ruedecita, la vamos a ver luego otras veces. Vamos a buscar algún sujeto alguna parte de la foto donde se pueda apreciar mejor. Aquí. Fijaos, por ejemplo, en las letras del aire acondicionado, ahora cuando se carguen, como veis, aquí se ven mejor en el modo alta resolución que en este otro que es el modo normal. Si queremos que quede más claro, podemos hacer aún un zoom mayor. Bien, pues aquí lo tenemos a un 200% la fotografía hecha en alta resolución, a un 400% la fotografía hecha de modo normal. Aquí en la zona de las letras sí que se ve claramente que aporta mayor definición este modo de alta resolución. Por lo tanto, las pruebas de resolución, las pruebas de nitidez y de definición las suelo hacer siempre que puedo con este modo, para exprimir al máximo lo que puede dar el objetivo a la hora de comparar con este objetivo en sí mismo, a distintos diafragmas o con otros objetivos. Bien, pues vamos a evaluar entonces con esta foto cómo es la resolución del objetivo de 300 mm f4 Pro de Olympus a distintos diafragmas. Este es el más abierto, es f4, lo vamos a comparar con otros. Arriba va a estar a f4 y abajo vamos a poner a un diafragma más cerrado, a f5.6. Y para que se vea bien, vamos a darlo tamaño 1:1. Ahí estamos viendo píxel a píxel cómo sería. Tenemos que esperar hasta que cargue la imagen. Tenemos que esperar a esos circulitos que paren, esos circulitos que hay arriba de cada una de las dos. Les decía que este software no es el más rápido del mundo, pero sí que permite utilizar este modo muy bien, este modo de alta resolución. Así que lo prefiero para enseñároslo. Recordad que si lo tenéis bien, lo estáis viendo en vuestra pantalla, es conveniente que lo pongáis al máximo de resolución posible a YouTube. Yo subo los vídeos a 4K para que podáis apreciar este tipo de detalles. Por ejemplo, incluso si vamos a darle algo más de aumento para poder apreciarlo mejor. Bien, pues se ve, por ejemplo, en el tornillo, fijaos que a f5.6 la fotografía de debajo sí se ve nítido, mientras que f4 en la foto de arriba este tornillo no se ve nítido. Es decir, tiene mayor definición este objetivo a f5.6 que a f4. Aunque a f4, que es la apertura más abierta que tiene, la verdad es que las fotografías que hace son de muy buena calidad, pero si podéis cerrar un paso el diafragma, conseguiréis una resolución aún mayor. ¿Vale? Fijaos, aquí también se ve cómo esta parte tiene nitidez y esto está pues un poco borroso. Creo que había por aquí debajo unas letras que también nos podrían servir para comparar. A ver, una pegatina me suena que había por aquí. Mirad, aquí la tenéis, ¿ves? Efectivamente, esta fotografía f5.6, como digo, tiene mayor resolución que a f4. Vamos a cerrar el diafragma un paso más, a f8. Vamos a dejar f4 arriba y f8 abajo. Esperamos a que cargue. Esperamos a que acabe este circulito que indica que está cargando la foto. Y aquí, como veis, ya no gana tanto en nitidez la imagen. Tenemos una fotografía en cuanto a nitidez bastante similar a la de arriba, bastante similar a f4. Luego con otra fotografía vamos a explorar además en todas las partes de la imagen, no solamente en el centro, que es lo que estamos viendo ahora principalmente. Por aquí teníamos el tornillo.
¿Veis? Ya no tiene la nitidez que tenía f5.6. Esto es porque a partir de f8 ya empieza a entrar en juego la difracción y en lugar de ganar calidad al cerrar el diafragma, la vas a perder. Por lo tanto, podemos decir que este objetivo, su sweet spot, el punto dulce, el mejor diafragma para conseguir la máxima nitidez, la máxima resolución con este 300 mm f4, sería usarlo a f5.6. Pero la verdad es que puedes usarlo a f4 también sin ningún miedo y hacer fotografías a la máxima apertura si tienes poca luz. Y por debajo de f5.6 no tiene mucho sentido ya bajar porque estás perdiendo calidad, a no ser que te sobre luz y tengas que hacerlo. Vamos a compararlo ahora, vamos a verla a f11. Recordad, arriba f4, abajo f11. Y veremos que cuanto más cerramos el diafragma, mayor es el efecto de la difracción y más nitidez vamos a perder. ¿Vale? Aquí se aprecia bastante bien. Vamos a ir a una zona que teníamos en la imagen donde había letras, que será donde más fácil se puede apreciar quizá. Bien, pues aquí en la zona de las letras que tiene esta etiqueta del aire acondicionado, fijaos como las de debajo se ven bastante peor que arriba. Quiere decir que a f11 la difracción ya se acusa bastante y la nitidez es peor que a f4. Vamos a seguir cerrando por si queréis verlo, cuál sería el resultado. Ahora vamos a poner abajo a f16, arriba a f4, que es lo más abierto que tiene el objetivo Olympus 300 mm f4, y debajo vamos a verlo a f16, que es bastante más cerrado, casi a tope porque el tope es f22. ¿Veis? Fijaos que pierde ya mucha nitidez, y a f22, que sería el último paso, lo tenemos aquí, lo voy a poner abajo ahora. Hay que esperar, como siempre, un poquito a que cargue la imagen. Bueno, pues a f22, como veis, pierde definición y ya no se nota solamente en las letras, sino también en las líneas del aire acondicionado, es decir, en esta parte de la derecha, en cualquier parte de la fotografía vamos a ver que a f22 perdemos mucha definición. Por tanto, como digo, este objetivo es idóneo usarlo a f5.6, y si necesitas más luminosidad puedes disparar a f4 sin mucho problema porque no hay tanta diferencia en la calidad. Pero por debajo de f5.6 vas a empezar a perder. Y ahora vamos a comparar la calidad del 300 mm f4 versus el zoom 100-400 mm a su diafragma más abierto. Aquí vamos a comparar el zoom, que es la imagen de debajo, como seguramente ya algunos imagináis, a f, lo más abierto que puede, a 300 mm, que es f6,3, mientras que el Olympus 300 mm, el fijo, está a f4. Fijaos que aunque tiene el diafragma más cerrado, en la parte de debajo de la imagen tenéis el zoom, la nitidez o la definición es peor, en este caso, en el zoom que en el fijo, que es algo de esperar. Como ya decíamos, los fijos casi siempre lo normal es que tengan más calidad que un zoom, sobre todo si es un fijo pro, si es un fijo bien construido, como es el caso. Y esto es apreciable pues en todas las partes de la imagen. Si vamos, por ejemplo, aquí en la izquierda, donde están estas sillas y esas líneas, vamos a esperar a que cargue. Bien, como lo veis, aquí se ve bastante bien. Tened en cuenta también que en un zoom ópticamente es más complejo de construir. Normalmente el punto óptimo es el centro, como en casi todos los objetivos, y cuanto más nos separamos del centro, más fácil es ver todo tipo de aberraciones o problemas de definición, como es este caso. Vamos a probar ahora a comparar si esto es lo más abierto, para igualar un poco el diafragma, cómo sería con el diafragma de abajo del zoom en 6,3, y con el de 300 mm f4 lo vamos a poner a f5.6. Como hemos dicho antes, el 300 mm f4 a f5.6 es su sweet spot, es su punto dulce, es el sitio donde más definición tiene, donde más calidad vas a sacar. Así que aquí aún se nota más la diferencia entre arriba el objetivo fijo y abajo el zoom. Como veis, es algo bastante claro. Vamos a ir otra vez hacia el centro de la imagen. El 300 mm fijo a f8 sería la imagen que vais a ver arriba, y el zoom a f8 sería la imagen que se va a cargar abajo. Aquí el zoom se acerca algo más, aunque no llega a la definición del objetivo fijo, pero sí que podemos decir que el sweet spot, el punto dulce del objetivo 100-400 mm del zoom,
sería f8. ¿Vale? Igual que en 300 milímetros su punto dulce es f4. Vamos a fijarnos en esta zona de la izquierda también, a ver. Fijaos como tanto en las barras que hay delante como en las sillas, la definición es mayor en la imagen de arriba, en la imagen con el fijo, que en la de abajo que está hecha con el zoom. Bien, aquí estamos probando el 300 milímetros f4. Hombre, obviamente, en primer lugar, este objetivo es un objetivo de focal fija, equivale a un 600 milímetros f4, tiene muchos aumentos y es muy portátil. ¿Qué ocurre? Que en el height a veces tienes planteado que va a aparecer un animal a determinada distancia y de un determinado tamaño, pero a veces, solo a veces cuando tienes suerte, se acercan otros animales, puede aparecer un zorro, por ejemplo, o una lagartija que esté muy cerca, y para eso viene muy bien también la versatilidad del zoom. Un zoom como el 100 milímetros 400 con el que estamos comparando a este otro objetivo. ¿Vale? Por eso es recomendable, o yo suelo recomendar si podéis, cuando vayáis a un height, tener el teleobjetivo puesto en el trípode, como este que veis aquí, y otro teleobjetivo, a ser posible zoom, a mano, porque nunca sabes qué te puede aparecer. Puedes estar intentando fotografiar, pues no sé, una carroñada de buitres y que te aparezca algo muy cerca y con el 300 milímetros te saldría demasiado grande. Entonces tienes la versatilidad de un zoom más corto para poder hacer otro tipo de fotos. También recomiendo que tengáis el objetivo sin la tapa puesta, ¿vale? Dentro del height. ¿Por qué? Porque, como digo, puede ser algo muy rápido, algo que no esperas, algo fugaz, no es lo que estás preparando y entonces es conveniente ser lo más rápido posible, no tener que quitar la tapa, porque muchas veces veo un animal, un zorro, un animal que no esperaba. Te llevas la cámara y dices, ostras, si me había olvidado quitar la tapa. Entonces ahí pierdes unos segundos entre que la quitas y lo que no, pierdes unos segundos, con lo cual el animal ya se puede haber ido. Así que recomiendo, como digo, llevar el objetivo sin la tapa. También en los height recomiendo llevar el objetivo con el parasol puesto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto elimina o hace que sea más difícil que haya reflejos en la lente primera del objetivo, que es la más grande, y que los animales se puedan asustar al ver esos reflejos. ¿Vale? Si lo llevamos montado, siempre parará algunos de esos rayos de sol y hará que sea más difícil que haya reflejos o que sean menos intensos y será más difícil que los animales se asusten. Si tienes bastante claro que prefieres un teleobjetivo zoom, puedes también ver la comparativa en vídeo que hicimos entre el Olympus 100-400 milímetros y su equivalente, el Panasonic Leica 100-400 milímetros. Voy a dejar aquí el link en la pestaña, una ventana donde podrás ver ese vídeo, de tal forma que puedas ver detenidamente la comparativa que hicimos entre los dos. Ahora nos centramos en el 300 milímetros de Olympus y el 100-400 de Olympus. Siempre he defendido que micro 4 tercios era un formato muy adecuado para hacer fotografía de acción. Por el hecho de usar un sensor más pequeño y tener más aumentos con los mismos milímetros de objetivo, era muy apto para fotografía de fauna, por ejemplo, para fotografía de deportes, para fotografía de sujetos a los que no te puedes acercar. ¿Qué ocurre? Que no había muchos teleobjetivos realmente aptos pensados para ello. La gama de micro 4 tercios por parte de Panasonic, Leica y Olympus e incluso otros fabricantes terceros tienen muchísimos objetivos. La verdad es que en gran angular, en objetivo fijo, en zoom corto, en teleobjetivo corto, tienes objetivos buenísimos y puedes elegir entre muchos, pero había muy pocos teleobjetivos y los que había no eran realmente de uso pro, eran tipo 70-300 con poca luminosidad, como digo, no aptos para el uso de profesionales en estos ámbitos. Afortunadamente en los últimos años sí que se han lanzado teleobjetivos pensados ya para este sector, al que yo creo que al micro 4 tercios le beneficia mucho, como son en teleobjetivos de focal fija el 300 milímetros f4 que hemos visto aquí, que es muy luminoso, con muy buena calidad, con una estabilización de imagen que es realmente sin igual, y el 200 milímetros f2.8 de Panasonic Leica, que es un objetivo que también está muy bien. En cuanto a zoom más amplios, tenemos el Panasonic 100-400 f4 a 6,3 y el Olympus 100-400 de f5 a 6,3 que hemos usado para comparar en este vídeo con el 300 mm f4. El año pasado se lanzó un 150
400 milímetros de Olympus, que además lleva un multiplicador incorporado. Es un objetivo super pro y muy versátil, con muy buena calidad, pero es muy caro, cuesta 7.000 euros, hay que decirlo. Es decir, cuesta el triple que este de aquí, por ejemplo. Y ese objetivo llega hasta el equivalente a 1.000 milímetros directamente, solo con un objetivo, sin multiplicadores externos ni nada más. Como digo, parece que por fin se han dado cuenta, sobre todo en Olympus, de que el futuro de la marca puede ir por ahí. De hecho, en los últimos vídeos de los directivos de Olympus han comentado esto, que uno de los puntos en los que quiere hacerse fuerte y ser seña de identidad de Olympus es precisamente en fotografía de animales, en fotografía de fauna, en fotografía de deportes, de sujetos que están lejos y para los cuales el sistema de micro 4 tercios está muy bien. Bueno, pues ya veis. Y ahora vamos a comparar con este sujeto, que es un escudo en la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, un escudo que está lejísimos también del suelo, pero con el 300 milímetros, con un equivalente 600 milímetros, podemos hacer fotografía de detalle. Y nos vamos a fijar, y para sacar el máximo detalle posible vamos a comparar el modo de alta resolución. Las fotografías están hechas con un trípode, además con el modo de alta resolución. Así que vamos a ver la fotografía con el máximo de resolución que puede sacar este objetivo. En primer lugar, vamos a compararlo el mismo objetivo con diferentes diafragmas. Para ello vamos a elegir la función de comparar fotografías aquí. Arriba lo tenemos a F4, que es el diafragma más abierto que tiene el 300 milímetros de Olympus. Y abajo vamos a verlo a F5.6. Lo vamos a ampliar para ver esos detalles. Esperamos a que carguen. Se nota, sobre todo, no tanto en el centro como se nota más en los bordes, que es donde obviamente un objetivo lo tiene más complicado. De acuerdo, F5.6 debajo, fijaos cómo esas líneas se ven más nítidas de lo que se ven aquí. Vamos a ver más arriba, que me suena que había así. Vamos a ver estas líneas. Bien, fijaos como aquí la nitidez es mayor. Estamos en la parte de arriba a la izquierda de la imagen. La nitidez de la F5.6, que es la foto de abajo, es mayor que F4, que está arriba. Si vamos a las letras que teníamos por aquí abajo, bien, pues en las letras también se aprecia. Lo vamos a ver ahora a F8, F4 arriba y abajo lo vamos a poner a F8. Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que igual que en el ejemplo que vimos antes, a F8 entra en juego la difracción y perdemos algo de nitidez en el objetivo. Con lo cual la fotografía F8 prácticamente es igual que a F4 en cuanto a nitidez, en cuanto a resolución. Por encima de F8 vamos a ir poniendo abajo otros diafragmas. En este caso F11, y ahí ya se nota bastante cómo se pierde nitidez. Si vamos a F16 se nota aún más, que con la difracción perdemos calidad, se ve tanto en las garras como en las letras. Vamos a verlo en el centro de la imagen. Esperamos a que cargue. Y a F22 igual. Arriba tenemos la imagen con el 300 milímetros F4, el fijo, y abajo con el zoom, con el 100-400 milímetros a 300 milímetros para poder compararlo con la misma longitud focal, obviamente. Vamos a poner a relación 1:1. El fijo está a la máxima apertura, F4, y el zoom, que está abajo, como decimos, está a F6,3. Vamos a buscar que se vea la misma parte de la imagen. Fijaos, en el centro se aprecia ya que la definición del zoom, que es la que está de abajo, es inferior que el objetivo fijo que está arriba. Se aprecia bien en el centro y seguramente en los bordes, que es donde más acusa la pérdida de definición y otros problemas de óptica un objetivo, se va a notar aún más. Vamos a movernos hacia el borde. Bien, pues aquí lo podéis ver claramente, como la parte de arriba, todas estas líneas tienen más nitidez, más resolución, se ven mejor que en la parte de abajo, que es el zoom. Vamos a ir en la parte de abajo donde estaban abajo a la izquierda, donde estaban las letras.
por aquí. Bien, creo que queda bastante obvio que la fotografía con el zoom no tiene la calidad que aporta el 300 mm f4 ni de lejos. Vamos a probar ahora, vamos a volver al centro de la imagen. Bien, pues fijaos en, bueno, pues todo, la cabeza del león, que aquí se ve perfectamente, está definida, está nítida, aquí no, aquí está movida. Hay que aclarar que todo esto son fotografías que yo no he enfocado, no están enfocadas, ¿vale? Así que se puede ver un poco desenfocado, pero es porque no he aplicado el enfoque al RAW. Sabéis que el RAW toma las fotos bastante blandas y luego tienes que enfocarlas. Pero para hacer la prueba en igualdad de condiciones, yo no las enfoco y así podéis ver perfectamente cómo sale directamente de la cámara y qué objetivo aporta más calidad. Vale, pues vamos a comparar poniendo el objetivo 300 mm, el que está arriba, a f5.6, para tener un diafragma similar al de abajo, que es f6.3. Y ahí la diferencia se notará aún más porque f5.6 es el sweet spot, es el mejor diafragma en cuanto a calidad para el 300 mm f4. Hay que esperar a que cargue, pero vamos, si fijaos en la cabeza del león otra vez, como aquí, bueno, pues se pierde bastante detalles y arriba se ve todo perfectamente. Ahí estarían otros igual, se ve claramente, ¿verdad? Si vamos a la derecha de la imagen, donde están las otras letras, intentar igualar para que se vea más o menos lo mismo en una que en otra. Tanto en las letras como en esta zona de aquí, en esas líneas, se ve que el objetivo fijo obviamente tiene mayor calidad, mayor nitidez. Y si lo comparamos cerrando un paso de diafragma a f8 los dos, f8 el fijo arriba y f8 el zoom 100-400 milímetros abajo, vamos a esperar a que cargue. Vale, se vuelve a apreciar que el objetivo fijo sigue teniendo bastante más calidad. Aunque cierres el diafragma en el 100-400 milímetros, lógicamente no llega a alcanzar a la calidad que tiene un objetivo fijo. Por lo tanto, como se ve en estas pruebas de calidad, el 100-400 milímetros se defiende bastante bien, pero si necesitas la máxima nitidez, la máxima resolución en tus fotos, pues obviamente no puede competir contra el 300 milímetros f4 Pro de Olympus. Bueno, pues hasta aquí llega la revisión del objetivo 300 mm f4 Pro de Olympus. Como veis, es un objetivo que ofrece muy buena calidad. Es el equivalente a un 600 mm f4 a un precio muchísimo menor y a un tamaño mucho menor. Es muy fácil de llevar en la mochila, de llevar una ruta por el campo. Y tiene un sistema de estabilización que realmente no tiene parangón, no tiene competencia en el mercado. Es un sistema de estabilización muy sorprendente, con el que puedes hacer fotografías a un octavo, a uno partido de 15 y que queden nítidas, que no queden movidas siempre y cuando el sujeto esté estático, claro está. Por tanto, es un objetivo que recomendamos para fotografía de acción, para fotografía de fauna, para fotografía de deportes, para fotografía de sujetos a los que no te puedas acercar y necesites bastante luz. No es tan versátil como un zoom, pero es más luminoso y con más calidad. Esperamos que te haya gustado este vídeo, no olvides darle al like, suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando subamos el siguiente vídeo y por aquí nada más. Hasta luego.